Bueno, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos una persona muy especial para el grupo de Vivir Sanamente, ya que ella ha sido la inspiradora de todo esto tan sofisticado que hemos tenido últimamente. Lleva con nosotros 10 años, 11 años, Sí, como 10 años y medio. y de ella hemos aprendido un montón de cosas. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Qué rico estar aquí otra vez. Y gracias, Guillermo, por generar estos espacios tan lindos desde hace muchos años que siempre traes personas súper chéveres, aprendemos un montón, nos conocemos entre nosotros. Eh, Hoy, Guillermo me puso un reto de hablar sobre la muerte. Y lo que vengo a contarles es mi historia de vida y cómo me he relacionado yo con la muerte, y no solo con la muerte, sino con los muertos. ¿Sí? Esa parte es bien tabú a lo largo de mis años, desde chiquitica hasta este momento, y cómo ha ido cambiando en mí los conceptos sobre la muerte, sobre los muertos, cómo me ha enseñado cada parte de mi vida, en cada faceta, estar cerca a personas que están en el final de la vida, y, y todo lo que me ha dejado a mí de enseñanzas y herramientas, y la idea es que si les puede servir a ustedes esas enseñanzas, pues maravilloso. Y al final quiero de cierre, que hoy cerramos los conversatorios como tal, hacer un ejercicio en donde imaginemos que vamos a morir. Es muy bonito. Iba a ser uno muy parecido de estar muy cerca de la muerte, pero Dianita me lo quitó. Fue maravilloso este ejercicio, me encantó hacerlo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer este otro que es hacer como si fuéramos a morir. Entonces voy a comenzar desde mi infancia. Cuando estaba muy pequeña, a mi papá lo trasladan a Villavicencio, que es ingeniero eh, civil, y lo mandan a hacer obras a Villavo. Y voy a hablarles de cómo están conformadas mis familias. Por el lado paterno, súper religiosos, pero de un nivel altísimo. Mi papá, su hermano mayor, sacerdote, su tía, monja de claustro, que salió solo 2 veces del claustro de Villa de Leyva. Buenos días, bienvenidas. Dios, perdón. Eh, entonces, tío, sacerdote, tía abuela, monja de claustro. Mi abuelita era la que les enseñaba a los niños para formarse a hacer la primera comunión. Martes y jueves, rosario en la casa de mis abuelos. Los domingos, todos los domingos en la misa. Yo era la monaguilla o la acólita del sacerdote, del coro de la iglesia, o sea, de ese nivel. Mi papá, muy católico, pero tenía una habilidad y era medium. Entonces escuchaba a las personas que habían desencarnado. Y allá en Villavo, pues les fascinaba ese tema. Entonces los llamaban después de que él trabajaba. Yo quiero hablar con mi hijo que falleció, yo quiero hablar con mi mamá que murió. Y mi papá lo cogió como hobby, o sea, no cobraba por eso, le encantaba, la gente lo amaba. Y yo muy chiquitica, en la casa, mi mamá me encuentra, porque yo era muy chiquita, me cargaba y yo le decía, mamá, ¿quién es ese señor que está en la sala? Y ella, ay, no hay nadie. O, ¿quiénes son esas personas que están transitando por aquí, por la sala? Y mi mamá moría del susto, me llevó al médico, y en esa época ella me dice que me diagnosticaron con algo que se llamaba en esa época alucinaciones nocturnas infantiles, y me tenían que medicar desde los 3 años. Pero mi mamá sabía otras cositas, que mi papá veía otras cosas. Entonces, de pronto yo veía algo y mi papá decía, sí, ahí hay alguien. Entonces mi mamá dijo, no, no hay que medicarla realmente, la niña está viendo cosas. Eh, Así fueron pasando los años, y a veces los veía, a veces no, pero recuerdo mucho, en mi época uno veía a Tom Sawyer, Tom y Jerry, Mis Correcaminos. Yo solo podía ver televisión los sábados, y yo estaba viendo televisión, y a este lado quedaba una ventana, yo ya estaba en Bogotá, y se me aparecía un señor. Yo lo asocio como alguien de Boyacá que tenía su sombrerito, como elegantico, y me mostraba un maletín, y yo,
miércoles. Y yo me escondía para no verlo y yo veía pues, televisión con mi hermano y mi hermano no le gusta nada de ese tema, entonces yo no podía decir nada porque mi hermano salía corriendo y me dejaba sola con ese señor, entonces yo me corría para atrás, ponía un cojín y a cada rato se aparecía ese señor. Entonces yo ya vivía muy angustiada, trataba de distraer, mis papás muy lindos, cuando yo les decía, es que hay una persona que no reconozco, ellos me distraían o me hacían entretenerme en otras cosas y me ayudaban a como a soltar el miedo. Pero realmente los muertos no me daban miedo. Me acuerdo una vez que frente a mi casa se desplomó una señora y yo, mi iniciativa no fue llamar ni gritar a nadie, sino bajé corriendo, crucé la calle y empecé a darle reanimación a mis 9 años, a soplar por su boca y mi papá salió corriendo detrás también a ayudarle. Y mi mamá me coge y me dice, ¿tú qué estás haciendo? Mis primos, ¿qué te pasa, Diana? ¿Qué estás haciendo? Y yo no sentía miedo, o sea, a mí me parecía maravilloso poder estar cerca de un muerto, no me produció miedo. Ahora quiero hablarles por el lado materno. Por el lado materno, también muy católicos, pero más, como más esotéricos. Mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi mamá, era de los líderes de los Rosacruces en Antioquia. Él vivía en Armenia. Entonces, iban a misa, normal, pero tenían unas reuniones con un grupo de personas. Y yo tengo en mi casa todos los periódicos de los Rosacruces que ellos tenían de hace mucho tiempo y hablaban de la Atlántida, de, de la energía de la tierra, de los cristales, de medicinas ancestrales. Yo matada, pues viendo todas esas revistas. Y él, digamos, llevaba a mi mamá y a sus otros nietos a la finca en vacaciones y el plan era acuéstense en la sala y vamos a meditar. Vamos a hablarnos telepáticamente. Vamos a desdoblarnos en esa época. Entonces mi mamá me decía que ella moría del pavor salir del cuerpo y ver que se estaba desconectando y flotando. Otros tíos sí lo hacían más fácil, pero ella empezó a conocer y por eso tampoco le impactó tanto cuando yo nací, porque sabía que habían energías, que había otro tipo de cosas, muy religiosa también mi mamá, pero pues esa parte calladitas, porque en colegio de monjas no se podía hablar de eso. Mi bisabuelo, yo creo que él era como un extraterrestre, él sabía, él era autodidacta y aprendía muchas cosas. Todo esto no tiene nada que ver con la muerte, pero me parece bonito de anécdota que tal vez viene de herencia todas estas como, como sensibilidades. Él le enseñaba a todos el poder del sentir y visualizar las cosas. Él traía semen de, de toros de Estados Unidos para inseminar acá las vaquitas y se volvió muy famoso porque pues la leche era mejor, él le ponía música clásica a las vaquitas para que al ordeñarlas estuvieran tranquilas y que la leche fuera más como con mejores vibraciones. Y su mejor amigo, su vecino, le tenía una envidia terrible, eran amiguísimos, pero después de ver que a él le dieron las llaves de Antioquia y una cantidad de cosas, pues le cogió rabia y lo amenazó de muerte. Y mi bisabuelo se tuvo que ir del país como por 6 meses. Y ahí era maravilloso porque él, digamos, decía, en tal fecha se vence la letra de tal papel y le mandaba telepáticamente a mi bisabuela, esto es muy loco, ellos se decían mi hijo y mi hija, le decía mi hijo, mi hija, necesito que vaya a firmar tal papel porque se nos va a vencer. Y ella iba. Y como a los 15 días le llegaba el marconi o el telegrama de espero que hayas podido ir a firmar tal cosa, tal cual lo había hecho. Entonces, eh, yo empecé a escuchar todo eso desde muy pequeña, a mí me parecía mágico, pero lo empecé a normalizar. Mientras yo hablaba de eso con alguna amiga, me decía, estás chiflada, eso no existe. Y pues él le enseñó a toda la familia el poder de la visualización, y él mientras estuvo allá esos 6 meses, se empezó a visualizar que se encontraba con su amigo que ahora lo odiaba y lo abrazaba en unos cafetales y se querían. Así todos los días lo imaginó. Cuando él vuelve a Colombia, no le dijo a nadie, pues para que tu enemigo no supiera,
y se pone a recorrer los cafetales como, ay, no, extraño este tiempo, extraño esta, pues mi tierra, y cuando está así de repente, ve a lo lejos a su vecino, que es el enemigo, y él dijo, me morí y nadie se va a enterar, me voy a descomponer aquí, nadie va a saber, porque eran cafetales y cafetales. Y ve que y en esa época andaban de carriel y de machete en esa época. Pues él salió corriendo hacia mi bisabuelo y lo que hizo fue abrazarlo y decirle, discúlpeme, perdóneme, yo lo quiero mucho. Y él solo decía, fue la imagen que yo vi por tantos meses y se volvió realidad. Entonces desde ahí él nos enseñaba pues a todos mis tíos y a mi mamá, que si uno lo programa todas las noches algo con mucha emoción, imaginándolo, lo crees. Pues de una persona que lo iba a matar y ya lo había amenazado de muerte a volverse nuevamente su amigo, y él lo contaba. Entonces eso era como anécdota que no tiene nada que ver, pero sí es algo muy bonito de mi bisabuela. Mi abuela materna, hija de él, pues aprendió todo eso. Y ella, cuando yo era chiquita, se quedaba a dormir en Bogotá, en mi cuarto, que habían dos camas gemelitas, y yo harta que ella se quedara en mi cuarto, pero luego lo valoré mucho porque todas las noches me leía libros. Ella se quitaba su saco, apagaba la luz y me decía, mira cómo es la energía. Ella frotaba el saco y salían chispitas de luz. Yo decía, wow, abuela, eso que es energía, y sonaba. Entonces me decía, sí, todos estamos llenos de energía y nuestra ropa queda cargada de nuestra energía. Me hacía masajes en los pies, ella estudió medicina ayurveda, entonces ahí aprendía y me enseñaba. Yo nunca leí con ella ni El Patito Feo ni Caperucita Roja, ella era Muchas vidas, muchos sabios, La novena revelación, todos los de Enrique Barrios, de Ami Perlita, Ami Regresa, El caballero de la armadura oxidada, El vendedor más grande del mundo. Todos esos libros eran mis libros de infantiles, de lectura. Entonces, fue muy chévere. Y entonces, ¿qué hice? Fusionar mis dos familias, la super mega católica con la más esotérica, en donde yo veía a Dios y a la Virgen y a los ángeles más como energías, como un super creador, y a la Virgen la veía como una energía demasiado llena de sabiduría y muy compasiva. Y así, y siempre me decía mi abuela, calladita, esto no lo digas en el colegio porque nos sacan. El colegio de monjas no va a aceptar eso. Luego, entonces me iba de vacaciones, las vacaciones donde mi abuela y mi tía, que es la tía menor, que es mi favorita, ya me alzó de primeras y es la que me ha enseñado como todo este tema espiritual. Entonces me enseñaban el manejo de la energía, meditar. Ella le pedía a sus pacientes que si podía yo entrar a consulta. Yo tenía 10 añitos, la camilla me quedaba altísima y me decía, pasa la mano por la persona, a ver dónde sientes el aire más pesadito, y así. Entonces yo pasaba la mano y yo, aquí, tía, ahora tráeme esa piedrita moradita, esa es una amatista, ahora pásame este cuarcito, pásame este filtro. Y así fui aprendiendo desde chiquitica. Adicional, ella traía muchos conferencistas nacionales e internacionales a Armenia a hacer un encuentro que se llamaba el calendario maya, el encuentro maya. Y ella sabía mucho del calendario maya. Entonces yo llegaba allá a la casa de mi abuela y eso era Disney. O sea, llegaba y estaba un mexicano enseñando calendario maya. Otro día llegaba y había una señora de turbantes leyendo cosas del tabaco, las decías, Dios mío, esto es mágico para mí. O llegaban, estaban indígenas. Entonces, para mí, la casa de mis abuelos siempre fue como un hotel de gente que venía de todos lados. Entonces, yo me sentaba ahí y siempre hacía un evento el 25 de julio, que era el día cero en el calendario maya, el día del no tiempo. Entonces, siempre yo tenía que estar ahí para ayudar. Entonces, yo era la niña que, buenas tardes, la escarapela, venga, hago el registro, y luego me metía a todos escuchar todas esas locuras. Entonces, ahí desde chiquita fui aprendiendo muchas cosas. Y algo muy, muy curioso es que el hijo de mi tía nace un 25 de julio, día cero del calendario maya. Y a los 10 años exactos nace mi hijo un 25 de julio, día cero del calendario maya. Entonces yo digo, era para nosotros tan importante ese día como que lo celebrábamos tanto que nuestros dos hijos nacen el mismo día. Luego se nos complicó porque era el cumpleaños de nuestros hijos y nosotros estábamos en el evento, entonces siempre nos toca estar al corriente.
Bueno, luego llegó mi adolescencia y yo seguía viendo estos seres que el resto no veía. Y además los escuchaba o sentía como cuando uno sabe que hay alguien aquí al lado, como que te respira. Y yo, ya adolescente, ya empezó a fastidiarme eso. Y no sabía cómo manejarlo. Y mi tía vivía en Armenia, entonces ahí una llamada a larga distancia en esa época costaba. Entonces no, me tocaba a mí solita, mi mamá con sus herramientas me calmaba, me distraía, me ponía música, me leía, pero realmente yo ya estaba harta. Y adicional, en esa adolescencia mía había una película horrible que se llamaba Freddy Krueger, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Sí. Era de un hombre quemado que se aparecía en las pesadillas y te mataba estando dormida en las pesadillas. Entonces yo no podía dormir. Me decía, se me va a aparecer Freddy Krueger. Y yo no sé si fue que llamé tanto a ese quemado que se me apareció un ser quemado a este lado por meses. Pero no era Freddy Krueger, obviamente, porque era de cara muy redonda. Freddy Krueger era de cara súper delgadita. Entonces, yo no podía dormir, me tocaba dormir con la luz prendida, que mi mamá me acompañara al principio de la noche. Y yo decía, pero este señor, ¿por qué está aquí? Y yo no era capaz de verlo. Es como si yo estoy viendo a Maleja, sí, pero yo sé que ahí está Guillermo. ¿Sí? Pero era muy cercano. Entonces yo lo veía, pues no era capaz de hacer esto porque me moría del susto, pero sí le veía que la cara no era lisa, estaba quemada. ¿Qué me tocó? Mi mamá, que adorable, empezó con una tela, una sábana, ella se inventó, y yo me tenía que bañar en ropa interior, porque yo decía, ¿qué tal que yo bañándome sin ropa y aparezca este señor? Para vestirme, mi mamá me tenía que tapar para secarme, todo así por muchos meses, hasta que yo ya me desesperaba y me volé de la casa. Me fui de la casa. Mi hermano muy lindo me acompañó hasta el terminal, cogí una flota y me fui para Armenia, a donde mi tía. Dije, necesito que me ayudes. Y me estoy como unos 16 años. Sí. Estaba desesperada. Mi hermano me vio tan desesperado que me dijo, Camila, yo le acompaño y le doy para el bus. Llegué allá y mágicamente en la casa de mi tía estaba lleno de mamos de la Sierra Nevada. Como les decía, que eso era un hotel re loco. Y estaban afuera en el patio, todos mambeando, sentados. Y mi tía, ay, les tengo un caso, es que mi sobrina está viendo personas, pues, que mucha gente no ve y pues ya la está, es intimidando y no está pudiendo disfrutar su adolescencia. Entonces al otro día me llevan a un río por fuera de Armenia, me hacen meterme al río más helado del mundo, agarrarme de una piedra y que yo me imaginara que me limpiaban, me limpiaban. Y luego ellos hacen sus rituales. Me acuerdo que fue con unas bolitas como de piquis muy parecidas, hicieron algo, me dijeron tranquila, que le acabamos de hacer un sellamiento. Que no va a volver a oír, a ver, a escuchar nada que sea de el mundo de los muertos. Y vamos a ir a enterrar todo esto allá en la sierra. Yo me vine para Bogotá, no sé si fue efecto placebo o si realmente funcionó el sellamiento, pero desde ahí nunca más apareció el quemado, ni el señor, ni las señoras que veía, y tuve una adolescencia feliz y normal. Entonces, hasta ahí como mi parte de adolescencia cercanos a los muertos, a la muerte. Luego entro a estudiar en el Rosario fisioterapia. Yo soy muy de tacto, de coger. Y también les impresionaba porque ahí en el Rosario había un anfiteatro muy grande. Y yo era feliz en el anfiteatro. O sea, mi plan era cuando tengo anfiteatro. Me encantaba. O sea, la gente le fastidiaba el olor a formol, yo le ponía spray a mi tapabocas y mi mejor amigo lo llamaban el muerto, que era el que manejaba el anfiteatro en el Rosario, lo llamaban el muerto. Entonces, yo no, sí, con el muerto y charlábamos. Mis amigas, vamos a estudiar, pero con Diana. Todas ahí, yo era la que cogía a los muertos, no tenía miedo. Y empecé a rotar en las prácticas, en la Chayo, en el Simón Bolívar. Y me pasaba algo muy curioso, pues yo atendía, hacía terapia física, terapia respiratoria, pero yo le ponía mi toque.
todo lo que mi tía me había enseñado, mi abuela. Entonces, mientras yo hacía movilizaciones, yo le iba mandando energía a la persona, que la energía fuera fluyendo donde el cuerpo la necesitara, que si habían seres o guías de esa persona y guías mías le dieran una mano a la persona, pues yo calladita, yo sola me decía, María, estoy doblando su rodilla hacia el pecho, sus pies están mirando hacia arriba, pero yo iba haciendo mi trabajo interior. Luego, en los pocos días, ya María, que era una persona súper somnolienta, abría los ojos, me reconocía, yo decía, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, gracias. Empezaba a hablar, yo decía, ¿qué está felicidad? Le decía, llame a su familia, usted lleva muchos días somnolienta, es el momento para que pueda hablar con su familia, hablar lo que no ha dicho. Llamaba a las enfermeras, porfa, contacten a la familia. Y al otro día llegaba y la cama desocupada. Y yo, ¿le dieron de alta? No, se murió esta madrugada. Y así me pasó mucho, mucho, mucho. Y me pusieron el peor apodo que le pueden poner a un estudiante. Me pusieron la asesina de pacientes. Ay, no. Horrible, fue horrible. Entonces ya no quería volver. Además que eso que te vas pasando por los corredores o estabas en el de enfermería. Esa es. Y yo, horrible. O sea, y yo lloraba y yo decía, yo no quiero volver porque entonces obviamente a uno no les dan los mejores pacientes, a uno le dan pacientes críticos, ¿no? Pero igual a mis amigos no se les morían, a mí se me morían, se me morían, se me morían. Y yo empecé a darme cuenta que, pues claro, yo les iba dando energía, no era mi energía ni la de ellos, es la energía del universo, de la divinidad, pero para morirse uno necesita mucha energía, ¿sí? Para tomar la decisión y para dar ese paso, se tienen que cargar de energía. Entonces, la mayoría, casi el 90% de las personas que he acompañado hasta el final de su vida, el día anterior, se ponen lúcidos, están conscientes, tienen energía, abren sus ojos. Y es como su último aliento de despedirse o de tener claridad y se desconectan al otro día. Entonces yo ya los veía lúcidos y yo, no, 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 se va a morir mañana. Y así era. Entonces, yo desesperada llamé a mi tía. Le dije, tía, se me están muriendo todos los pacientes y me están diciendo que yo no quiero seguir estudiando fisioterapia. O sea, yo no quiero. Entonces, muy linda porque ella me hizo darle otro sentido. Me dijo, no, tú lo que estás haciendo es dándoles energía y ayudándoles a pasar al otro lado. No estás matándolos, tranquila. Les estás ayudando a que ellos tomen la decisión. Les faltaba ese empujoncito. Y yo, que se vayan más liberados. sí, Tranquilos. sí. Entonces, pues ahí igual me seguía dando duro porque el apodo era horroroso, pero ya lo hacía como con más conciencia de lo que les estaba ayudando, era dándoles fuercita para que ellos tomaran la decisión. Luego, entonces, me encantó todo ese tema de la energía y empecé a estudiar y a estudiar sobre energía. Hice un montón de cursos. Guillermo sabe que yo estudio, vuelvo y repito, todo lo hago 2 veces. Y yo trabajaba en la Universidad de Rosario. Cuando me gradué, empecé a trabajar allá en educación continuada y ahí conocí a Santiago Rojas porque él era profesor de varios cursos que yo organizaba de diplomado de terapias alternativas, otras alternativas terapéuticas. Entonces, yo no necesito probar que los cursos estén siendo efectivos. Carreta, yo me metía era para aprender y hacer la auditoría, me graduaba y ahí empecé a atender como terapeuta después de trabajar en la universidad por las noches. Atendía 1 o 2 pacientes en la semana, muy poquitos, pero lo hacía como hobby para ir entrenándome como terapeuta porque yo quería ser como mi tía. Entonces, ahí fui, ahí fui aprendiendo. Luego de eso, ¿qué pasó ahí? Nada, seguí yendo a mis eventos, ahora ya no eran de calendario maya, sino de radiónica. Aprendí también mucho de radiónica, de energía, de filtros. Y luego ya me dediqué, me independicé. Luego pasé a estudiar en los Andes, a trabajar en los Andes y ahí también me ponía a trabajar en las noches. Luego ya renuncié a todo y me dediqué a ser terapeuta, que también fue muy bonito.
mi esposo me apoyó porque pues ya no iba a tener la entrada fija, sino cuando llegaran los pacientes. Y ese cambio fue muy repentino. Yo estaba trabajando en los Andes y yo sentía algo adentro que me decía, renuncia, 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 renuncia. Y yo, no, pero ¿cómo voy a hacer para pagar las cosas? Renuncia, renuncia. Renuncié e inmediatamente al otro día me enteré que estaba embarazada de mi hija menor. Entonces dije, ese pegotico era el que me presionaba que renunciara. Y ahí fue cuando comencé a venir a los conversatorios hace 10 años con Miguel. Y comía en los conversatorios. Bueno, ahí ya luego, pues me he dedicado a estudiar muchas cosas, psiconeuroinmunoterapia, sintergética, manos para sanar, poliedros, reiki, todo eso lo he hecho a veces hasta 2 veces porque me gusta como saber y no. Y ahorita estoy estudiando descodificación, que también me encanta. Y el año pasado, a finales del año, me contactó una doctora y me dijo, quiero que seas la consejera espiritual de la unidad de tratamiento del dolor en el programa especial de cuidados paliativos. Y yo, miércoles, otra vez se me acerca la muerte a mi vida, ya había tenido un tiempo como de calma. Y acepté y ahorita estoy trabajando con ellos y pues ha sido muy bonito ver el aprendizaje de estar con personas que están al final de su vida. En enero me entero que mi tía, la que les he hablado todo este tiempo, tiene un cáncer muy agresivo en 3 órganos vitales de su cuerpo. Y entré en shock, en negación. Yo decía, pero ¿cómo una persona que lleva más de 35 años dando ayuda a tanta gente, capacitando a tanta gente, cómo puede estar así en este momento? Pero también empecé a ver todo lo que ocurre alrededor de cuando hay una persona ya en un estado terminal. Cómo es importante el valor de la familia, cómo es importante el amor. O sea, yo creo que ahí se alborotó el amor hacia mi tía de una manera increíble. Ya no se me está cayendo el pelo y yo, ya tía, yo tengo una fundación con una amiga y yo recojo pelo para los niños, hacerles pelucas. Y yo tenía ahí recogido, yo voy a hacerte ya la peluca. No, que hace falta un pelo, pues pelo de otra cabeza. Y yo, quíteme el pelo, cójalo, o sea, no le importa nada. Lo que quiere es que ella esté tranquila, que ella esté feliz, que necesito un tensiometría, ya se lo mando, necesito tal medicamento. Todos corremos y ver cómo la familia es indispensable en un paciente terminal, cómo es de indispensable también el apoyo de los amigos, del equipo profesional, el equipo interdisciplinario es vital también, que haya un médico, que haya un psicólogo, una trabajadora social, una enfermera, una consejera espiritual. Entonces ahí empecé a valorar muchísimas cosas que yo no había visto en ese momento. Entonces ya ver de cerca la muerte en alguien cercano, uno también empieza, no solo él, sino uno a matar cosas que eran importantes. Empecé a ver en mi tía cómo empezó a dejar morir apegos, su apariencia física. Mi tía es de las paisas que siempre está divinamente peinada, no sale a la calle sin peinarse, con sus accesorios, siempre tiene perfume en el bolso, su cepillo de dientes en el bolso, ya tiene que oler divino, su pinta le combina divino, y ahora verla todo el día en pijama, sin pelo, sin una gota de perfume, de maquillaje, en donde las prioridades cambian completamente y la prioridad ahora es, quiero poderme parar de la cama sola, porque la disminución de masa muscular es impresionante. Entonces, pues ya no puede pararse sola de la cama, necesita ayuda. Entonces su hijo es ahora el cuidador, siendo que ella era la mamá más protectora, porque fue mamá soltera, entonces lo protegió todo el tiempo, y ahora tener que dejar de ser la Jan y volverse la Jim, y ella ser la proveedora, la trabajadora, la que cocinaba, la que hacía todo y que no dependía de nadie, y ahora depender que el hijo la levante de la cama, el hijo la ayude a vestir, a bañar, le cocine. Ha sido durísimo, pero qué lindo el aprendizaje, ¿sí? Le está haciendo voltear completamente. Y sus creencias, ella creía pues que no era de muchos amigos y que ella era muy sola. Pues lleva 9 meses ella, lastimosamente, amaba y quería envejecer
siendo terapeuta y nunca se dedicó a pagar un seguro o una pensión. Entonces, no tiene nada de eso. Así que ha vivido 9 meses de la caridad, 9 meses de la familia, 9 meses de pacientes, 9 meses de vecinos, 9 meses de amigos. Me dice, es increíble. O sea, yo pensé que realmente no tenía gente a mi lado y tenía un montón. Entonces, la muerte también nos ha hecho mostrarle que sí hay amor, que sí hay apoyo, y eso ha sido divino. Y dice, no, llore, llore, dice, a mí me da pena cada vez que llega alguien con un mercado, se me dañó la licuadora, llegó al rato mi amiga con una licuadora nueva. Yo no tengo que pedir. Últimamente, pues ya está pidiendo, digo, hay que aprender a pedir, a recibir. Y ahí me detengo un momento porque yo llevo 17 años atendiendo pacientes. Y desde hace tiempo, pues también conocí a gente mayor, que ahora ya es adulto mayor, y pasaba exactamente lo mismo. Personas generosas, dadoras, divinas, ahora están con unas enfermedades durísimas. Y me pasa con muchos, y otros que son más jóvenes, digo, ¿qué es lo que pasa? A mí me encanta hacer estadísticas con mis pacientes. Entonces, todos los que morían de COVID familiares, yo también miraba las estadísticas, ¿por qué morían de COVID? ¿Qué pasaba? ¿Por qué a ellos sí les daba COVID y morían y a otros no? Y en este caso, me puse a hacer mi estadística mental de por qué estas personas tan dadoras tienen episodios tan fuertes. Y lo que yo entendí, y este es mi juicio, es que al dar tanto no nos permitimos recibir, nos cuesta un montón recibirnos, nos cuesta un montón pedir ayuda o recibir ayuda. Entonces hay un desequilibrio completo en el dar y recibir. ¿Y qué pasa? Que doy, pero no recibo. Y si recibo, entonces tengo que compensarlo de alguna manera, o si me invitan a comer, entonces gracias, 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 uy no, gracias, el otro día gracias, la pasé rico, o hoy le llevo un chocolatico, y para mí ese gracias, 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 inconscientemente es no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. Entonces, desde que empecé a ver eso con mis pacientes, mi papá me dice, Dianita, le traje estos 200.000 y yo, venga, de una, que me quieran dar todo, ya. Sí, yo antes me acuerdo que mi papá iba a la universidad cuando trabajaba y me decía, Diana, te traje esta platica. Y yo, papá, ¿por qué te viniste hasta acá? No, cógelo, cógelo para un viaje, para ti. Y no dejaba recibir. Ahora lo que me den, recibo. Porque me di cuenta que si no, la vida se encarga de la manera que sea a que aprendas a recibir, a que aprendas a pedir ayuda y a recibir ayuda. Entonces, eso también lo he visto mucho con pacientes terminales que son muy controladores. Entonces les tocó soltar el control, ya no puedo tener las mismas rutinas, yo ya no puedo hacer la comida a mis hijos, yo ya no puedo trabajar, ya no me puedo vestir como quería. Entonces, si no aprendemos a soltar y aprender a recibir, pues la vida te lo pone. Guillermo recibe. Si sabe recibir, Guillermo. Sí, entonces es muy importante porque no, a veces Sí, que cuesta. y me parece que eso es muy cultural y muy del lado religioso. Claro. Yo aprendí muchísimo al estar más de 12 años metida en esa iglesia. O sea, a mí ya me dejaban entrar a la cocina de los curas, a los cuartos, pues yo era como de la casa en la iglesia. Pero también veía cositas. Digamos, yo a mis hijos en la vida les dejé que se golpearan su timo y se dijeran por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, porque ellos saben cositas y entonces nos hacen que nos programemos a sentir culpa, ¿sí? Y así un montón de cosas. Entonces les decía, quiten la culpa porque la culpa es muy religiosa y siempre trae un castigo. Es una emoción que trae un castigo y tú te castigas de cualquier manera, maltratándote mentalmente, atracándote con comida, lo que sea. Entonces es por mi responsabilidad. Yo les decía, golpéense en el timo, pero digan porque me amo, me valoro, porque esto es mi responsabilidad. Pero la culpa para mí es de las peores emociones. Y también el recibir tiene mucho con la parte cultural, que uno chiquitico, ay, yo quiero, no sea pedigüeño, no pida, más bien de, vaya, compártale a su amigo la galleta. Entonces uno, cuando daba, tan lindo, ve, ay, tan bonito, como comparte. Entonces tiene una creencia muy duro que si pido está mal, lo que tengo es que dar.
Entonces, aquí yo estoy en contradicción de eso. Tiene que haber un equilibrio. Y a la mayoría de mis consultantes les pongo esta tarea. Vayan y díganle a alguien que los inviten a almorzar. A ver, sean capaces que no sea su hermano, su esposo, sino alguien que se incomode y que aprendan a incomodarse y no pedir lo más barato, sino pedir lo que quieran, con entradita, plato fuerte, vinito, postrecito. Y solo digan una vez gracias o digan unas gracias diferentes, como que rico, fue una tarde deliciosa, pero no, gracias, 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 porque otra vez no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. Entonces, algo muy importante que aprendí de estar cerca de personas que, que están en esa etapa final de la vida es que empiezan a pedir ayuda, empiezan a recibir y empiezan a soltar todo el control, el materialismo. No sé si ustedes conocen un poquito el tema de las dimensiones. Pues sí, ya igual ahora les habló. Y yo que he visto que las personas, la gran mayoría, cuando estamos en esa etapa final, nos vamos conectando a la quinta dimensión. ¿Por qué? Pues hablemos ahorita solo tercera, cuarta y quinta. La tercera es cuando nos aferramos a los miedos, a la materia, al que dirán, nos enganchamos a lo físico, a los apegos, ¿sí? A todo lo que es material, que realmente se necesita. Necesitamos vestirnos, necesitamos tener un carro, necesitamos comer, pero no con ese apego tan fuerte de engancharnos. La cuarta es más aferrado uno a las emociones, a los sentimientos, a los deseos. Obvio, necesitamos pensar, necesitamos sentir, necesitamos tener aspiraciones, pero que eso no sea lo que nos apegue y nos aferre. Y hay una quinta que es para dónde va el planeta. El planeta Tierra también es una gran energía, es un maestro maravilloso que nos ha albergado ahí, va evolucionando. Y la quinta es solo luz, es ese amor libre, desinteresado, que es sin juicios, sin condiciones, sin señalamientos, es una dimensión de mucha luz. Entonces, ¿qué veo? Cuando las personas están en esa etapa terminal, no todos, pero la gran mayoría, conectan con esa quinta dimensión en donde ya todo lo material pasa a un segundo plano. Toda la cantidad de pensamientos y emociones pasa a un segundo plano. Empiezo a perdonar a mi hermano que tenía problemas desde la Navidad en 1900 y no le hablaba. Ahí ya voy resolviendo conflictos. Y me conecto es conmigo, porque es que ya el resto vale 5, necesito es estar sano, necesito es vivir. Entonces, eso me ha parecido muy bonito de que me han enseñado y pues si les sirve a ustedes algo de eso, pues maravilloso. También me ha enseñado muchísimo a aprender a valorar mi cuerpo, mi salud, lo que como, porque no, es un vinito, un aguardientico, no. Ya llevo más de 5 meses sin tomarme un solo trago y estoy feliz y estoy cuidando mi cuerpo. Estoy entrenando más, haciendo más deporte, o sea, gracias a todos estos pacientes que he tenido la fortuna de acompañarlos, me han enseñado a cuidarme, a amarme, a consentirme, a escucharme como nunca. Entonces, porque normalmente uno sabe que se va a morir, pero nunca tiene la idea de cuándo, ni cómo, ni nada. Pero ya verlos, digo, cualquier momento puede pasar. Sí, porque también tengo pacientes terminales jóvenes. Entonces, a valorar la vida y cada instante del día. Así como, voy a gastarme este día estando enojada, no, no voy a gastar mi día estando enojada. Bueno, Yo tengo una teoría sobre las dimensiones. Y es que obviamente uno muere en cualquiera de las dimensiones, tercera, cuarta, quinta, y la gente espiritual va mucho más arriba de la quinta. sí. En los procesos de reencarnación, entonces, el que tiene una vibración baja, tercera, pues todavía tiene que hacer un esfuerzo de la Madonna para poder subir. El de la quinta ya está en un punto donde probablemente le falta muy poquito. Y cuando uno habla con los monjes, o que está tomando un seminario con los monjes de Plumville, pues ellos están en un nivel de vibración tan diferente que ya se van. Y uno lee las historias de estos monjes y toman la decisión de cuándo se van. Y se acuestan a dormir y se van. Y se van.
es que así, eso lo deberíamos hacer nosotros. Nosotros tenemos, lo que pasa es que creo yo que la vida y también nuestros gobernantes y mucha gente que sabe cositas nos han como adormecido, ¿sí? Como saben que sé mucho de la parte católica también en la Biblia, Abraham y todos ellos duraban más de 300 años vivos, podían hablar con Dios, podían hablar con otros seres. También en otras partes del mundo hablaban con duendes, con hadas, ¿sí? Y eso lo podían ver, sino que nos hemos ido como cerrando y nos ponemos como muchos límites más finitos, entonces nuestra vida también es más finita, pero nosotros no deberíamos envejecer. Sí, deberíamos de ser jóvenes mucho tiempo. Entonces, sí entiendo lo que dices, sin embargo, para mí las dimensiones, como yo las percibo, Guillermo, no es que es tercera, cuarta, quinta, sexta, sino están todas. Todas están en un día, todas están. Sino que es en cuál me conecto yo. O sea, yo puedo estar conectada con la quinta y pasar de agache por la cuarta y tercera porque las necesito para vivir. O sea, yo necesito pensar y necesito sentir, necesito vestirme, necesito comer, necesito un trabajo. Pero las uso, no me engancho con eso. Sí, así lo veo yo. Pero claro, o sea, yo tengo el suegro de una prima mía, era de esa comunidad y él les digo a todos, bueno, mañana me voy. Pasemos hoy un rico, cenemos rico, veámonos, llegaron todos los hijos. Él era de descendencia hindú y se acostó a dormir y se murió. Pues mi primera aterrada decía, se acostó y se murió. Tranquilísimo. Sí. Entonces, así deberíamos ser, porque es que le damos tanto poder a nuestra mente, a nuestras ideas, que nos gobiernan luego, tanta poder a las emociones, que ellos son los que nos gobiernan, y nosotros tenemos todo el derecho de cabalgar las emociones y la mente. Las emociones no deben durar en nuestro cuerpo como de 6 a 13 segundos, es como una ola. Es muy cortico, de 6 a 13. Pues en una época decían que 9, ahora dicen que 13. Pero o sea, menos de medio minuto no dura una emoción en el cuerpo. Uno es el que se encarga de perpetuarlas. Es que me hizo eso, es que... Y el alimento que uno puede perpetuar. Yo tenía un paciente que duró como 10 años sin hablar con su hermano porque le hizo una embarrada en una Navidad. Y la perpetuó esa emoción y entonces nunca más disfrutó sus navidades. Él se iba de viaje hacia otras cosas porque no soportaba la Navidad por perpetuar una emoción. Es una ola. Entonces tú verás cómo te coge esa emoción. Entonces yo la muestro así, o quieres que la ola te arrastre a la orilla y tragues agua y te revuelque, o te haces más adelantico y coges la ola y ya, o surfeas la ola. Pues sí, ahí es. Sí, Pero eso es lo que he estado leyendo últimamente, el Tao, es eso. El Tao, ¿qué es lo que te está diciendo? Si estás en una de las, pones el péndulo, si estás en uno de los extremos, estás gastando un montón de energía. Si estás en la mitad, tienes la energía absolutamente concentrada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llegó la emoción, chao, y aquí vuelvo. Llegó la otra, chao, y aquí vuelvo. El justo medio es lo que más concentra la energía. Digamos, tengo un paciente, gracias Guillermo que me hiciste acordar, o un consultante que ama China, es intérprete para los chinos y ahorita vive en China, y él hablaba, cuando yo empecé a explicarle que es que él se iba a los extremos, o lo doy todo o ya nada, o trabajo un montón y como están abusando, entonces ya no hago nada. Entonces siempre estamos en los extremos, y estar en los extremos es altamente agotador y lleno de sufrimiento. Vamos a poner un ejemplo súper fácil, que son los partidos políticos. O soy de la derecha o soy de la izquierda. Entonces, los de la derecha sufren con los de la izquierda, pero estos no hacen nada, quieren todo regalado, y los de la izquierda, estos oligarcas que no piensan en el mundo, en todos. Entonces, cada uno está en sus bandos, pero sufren un montón. Si uno está en el centro, puede ver cosas maravillosas de la derecha, cosas maravillosas de la izquierda, pero ¿qué pasa? Que nos juzgan por
nuestra cultura, que somos tibios, blandos, faltos de carácter, y no estando en el centro, tiene más posibilidades de ver. Si uno está en una esquina, solo ve este lado, en cambio acá, veo todo. Entonces, eso es súper importante, estar uno en la línea media. Y mi amigo, él decía que China, todas las palabras las ponen en extremos. Entonces, si digamos, quiero hablar sobre un río, entonces se llama entre montaña y montaña. O si quiero hablar de el centro, entonces la palabra se llama norte-sur. ¿Sí? Todo lo muestran en extremos para que lleguemos al centro. Y si no estoy mal, China lo que se llama es el centro. Y hablan que es el centro pues del mundo, no egocéntrico, sino que de llegar siempre al centro. Wow. Entonces es súper bonito eso que dice Guillermo. Nuestra finalidad realmente es poder estar en el centro. Cuando estoy un poquito Islam, Y todas las religiones. sí, de hecho, este es sí. nuestro mudra, el mudra Gasho, que es el mudra de la oración universal, que es unir mi lado derecho e izquierdo en mi centro, ¿sí? En el corazón. Total. Y hablaba yo que, digamos, acá hablan de Satanás en nuestra religión, del diablo, del Satanás, pero como algo malo, el pecado. Y cuando conocí en el Islam que era Satanás, entendí todo. Porque en el Islam hablan más como de dioses y genios, como de la lámpara de Aladino. Y el genio, que tiene el nombre muy similar, se llama Shaitán. Y Shaitán es el dios de la distracción. Y él te va a corromper todo el tiempo a que te distraigas en, ay, tan chévere la camisa de Male, o ese chaleco, o ay, Guillermo, ¿será que está pensando que estoy demorándome mucho en la charla? O sea, todo me distraigo y no estoy conectada. Yeah. En la comida, en cómo me veo, en qué estatus tengo, en cualquier cosa. Entonces, ahí entendí que ese es el Satán, ese es el Shaitán, es el Dios o el genio de la distracción, el que siempre nos distrae para no estar conectados en el presente. Y la vida que tenemos es eso. Todo el tiempo nos van a distraer para poder estar centrados. Y también las personas que están en esa etapa final de la vida se distraen menos, están más conectados. Ellos ya sueltan a ese shaitán, ¿sí? Están conectados es en vivir, en respirar, en ver que pueden mover su cuerpo, ¿sí? En conectar con quién tengo alguna deuda emocional, qué tengo que hacer, mis voluntades anticipadas. Entonces, todo eso, uno se va liberando de un montón de basura, cargas, pensamientos distractores. Listo. Eso era más o menos lo que les traía para contarles. Y quiero hacer ahorita un ejercicio. Tenemos tiempo de unos 5 minutos, Guillermo. Son las 8:59, señor. Oh, sobrados. Estamos ¿Sí? bien. Ah, bueno. Entonces, yo les traigo unas hojitas. Bueno, los tienen espejosos. Guillermo se me voló. Pero tú vas a traer algo. Ah, bueno, y pues si tienen preguntas, aprovechemos si tienen alguna pregunta. Muy interesante porque me vean que estás hablando, claro, uno asocia con muchas situaciones que vivió su familia, o que ha vivido, que el que lo hace pensar a uno diferente también es ver cómo alrededor se están viendo tantas personas tan cercanas y como dice, jóvenes, ya sé, ¿no? Y no respetará, o sea, todo el mundo se hace. Entonces, al final esto le cambia a uno también el chip. No, voy a dejar, voy a disfrutar, ¿no? Claro, Sí, de gozar, total. como la vida. Digamos, el cáncer, ahorita que lo mencionabas, es una célula que se perpetúa. Sí. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un montón de células y cada una de ellas tiene una vitalidad finita. Entonces, digamos, los glóbulos rojos, creo que se mueren cada 3 días. Los que más se demoran son las células óseas. Es así, duran mucho más tiempo en morir, pero también se mueren y se regeneran. Solo cada 7 años más o menos es otra persona. Solo que las células que vienen nuevas hacen empalme con las otras, entonces tengo la misma pequita, porque hizo empalme, como cuando uno va a entrar a un trabajo,
Y dice, bueno, dice, mire, esta persona, fulanita, no le hable porque tal cosa, o esta otra es súper querida, entonces yo hago el empalme y me entero de todo lo de mi alrededor, así hacen las células, hacen empalme. Sí. Entonces también, para las personas enfermas, yo les digo, no hagan empalme con su enfermedad, Claro. dígale a esa parte del órgano de su cuerpo o ese pedacito que está mal, que las células nuevas que lleguen, no le paren bolas al empalme. Y arriba no tiene unos átomos que se llaman los átomos físicos, átomos mentales, átomos espirituales. Y ahora esos átomos físicos que bajen, pero así, tapándose los oídos Sí. y lleguen a ese órgano y no copien nada alrededor. Porque uno llega a una empresa, yo me acuerdo cuando uno llegaba a la oficina, uy, los de contabilidad son terribles, no les hablen a los de contabilidad, o Gladysita es súper querida, ya te hace favores. Si yo me sesgo con eso, pues nunca voy a hablar con ellos. Claro. Entonces, no hacer empalme es poder bajar la información pura, el átomo puro y baja la célula pura y voy ayudando a que ese órgano se vaya regenerando. ¿Sí? Esa es una buena... Dime. Puedo decir, o pues consultarte y contarles algo antes de hacer el ejercicio, lo trato de hacer rápido. Muchas de estas cosas que has hablado, que a algunos nos llega cierta información o conocimiento y a veces dudamos también por todas las estructuras en las que hemos crecido. Yo también venía de unas familias muy religiosas, estudié en un colegio religioso de niños. Bueno, digamos que ahorita, después de trabajar y todo, digamos que he trabajado con la salud principalmente. Es como el canal que se me ha facilitado para trabajar. Y tengo una chiquita de 4 años. Entonces yo dije, voy a poner todo esto que me ha ido llegando en mi salud y en la de la chiquita. Entonces yo desde chiquita le he hablado a ella mucho, no, mi amor, estás bien. Y digamos, a veces cuando se me enfermaba, por ejemplo, de gripa, que digamos mis papás venían o el papá venía y decían, no, pobrecita, terrible, que fue un poco como me criaron a mí. Entonces yo le decía, mi amor, mañana vamos a amanecer así, no sé qué. Y yo soy como muy, ella se muere la risa y somos muy conectados. Y al otro día amanecía perfecto. Claro. Y yo, digamos que le paraba a mis papás porque mis papás llegaban, no, hay que llevarla a la clínica, llevarla a la clínica. Y entonces eran unos choques como de que yo veía la vida de una forma y ellos de otra. Y entonces encontré una canción que se las digo por si tienen nietos o no sé qué, se llama La Celulita. Se llama Estar Feliz o algo, es de un grupo de niños que se llama Bosque Encantado. Y dice más o menos, cada celulita de mi cuerpo está alegre, cada celulita de mi cuerpo está bien. Tú estás bien, todo está bien. Y entonces nos íbamos al kinder cantando todos los días La Celulita. Y yo adopté La Celulita para mi hija y para mí. Y llevo de verdad, o sea, hay veces, pues como un ser humano, uno tiene como sus, pero, o sea, no entra, como que he bloqueado que entren cosas a mí y lo estoy probando. Y así para todo. Una mamá, yo no lacté bien y había una mamá que lactó y me regalaba leche y ella me decía que por las noches se acostaba y veía un mar de leche. Buenísimo. Y le dije gracias porque ese mar sirvió para mi hija también. Claro. Y terminaba estudiando en el mismo colegio con la niña, son hermanas de leche. Entonces empecé como de esas pequeñas cosas, empecé como a ponerlo en práctica. Todavía me faltan varios aspectos de mi vida, pero creo que eso, lo que tú hablabas de tu tía, de imaginar, sentir y visualizar, es una herramienta totalmente poderosa. Que, por ejemplo, y ya para terminar y te pregunto, yo estoy haciendo algo y es que yo ya estoy llegando a un periodo donde las mujeres en general no podemos, ya los ovulitos para ser mamás, pues ya dicen que se están acabando y yo de pronto quiero volver a ser mamá. Entonces yo todos los días le hablo a mis óvulos y les digo eso, llega un nuevo óvulo y va a llegar recargado y como que se van a perpetuar los óvulos y estoy tratando de hacerlo, digamos, fuera de lo que dice la ciencia. Claro. Eso es lo que estoy tratando. Sí, y también trabaja con los átomos físicos, emocionales y espirituales que desciendan. Ellos están como en una florecita aquí arriba y es como que bajan y lleguen a físicos, espirituales y mentales. Okay.
Sí, pero son los más puros, sí, es como el átomo más puro, el principal. Y que bajen sin hacer empalme con nada. Sí. Ellos más bien sean los que inunden y contagien de su pureza. Sí, es como también, yo trabajo con mis ojos porque papá con glaucoma, mamá con glaucoma, abuela con glaucoma. Entonces, bajo a mis ojos esa información. Completamente diferente, que no haga empalme a que vean. No. Gracias. No, a ti, qué linda compartir la Yola. Bueno, entonces, ahora sí, para que hagamos este ejercicio de cierre, y les tengo pues para que se lo lleven o para que lo escriban. Ya te paso otra. Con mucho gusto. Entonces, primero vamos a hacer un ejercicio, ya que habló Guillermo de centrarnos. Entonces, es un ejercicio que yo hago siempre antes de empezar consulta, que es de enraizarme y es podernos conectar tanto con la Tierra como con el cosmos. Y entonces ahí nos alineamos en sentido norte-sur, como en las polaridades, y luego nos alineamos en en nuestros otros sentidos, que es oriente-occidente o de lado a lado. Entonces voy a ponerles una musiquita. Y ¿será que puedo cerrar la puerta, Guillermo, para que no hacer abajo? No nos entre mucho ruidito. Sí, Yola, pero va a quedar grabado. Pero bueno, que tengo el ejercicio. Sugerencia ¿Sí? para quienes van a ver, sería bueno. Yo se los voy a dictar todo, pero eso lo voy a decir, igual esto lo podemos poner Y ahorita. esto lo pongo en la publicación. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, vamos a poner una postura cómoda y a cerrar nuestros párpados. Que se relajen, que pongan sus pies bien enraizaditos en la tierra. Si estemos en un segundo piso, vamos a imaginarnos que abajo de nosotros está la tierra. Quiero que suelten sus manos, sus hombros, que revisen qué parte de su cuerpo está tensionado. Y vamos a recordar esa respiración tan bonita que nos enseñó Paola. Vamos a hacer unas 4 respiraciones, que es iniciando como si respiráramos desde el coxis y tomáramos el aire en el coxis y va subiendo por todos nuestros riñones, nuestra columna, nuestra nuca, nuestra cabeza, y sube 50 centímetros arriba de nuestra cabeza, y al exhalar vamos a exhalar por delante de nosotros hasta nuestro periné y abajo en nuestra tierra, 1 metro abajo de la tierra. Y nuevamente tomamos aire despacio, pausado. Desde nuestro coxis va subiendo el aire, nuestros riñones, columna, nuca, cabeza, arriba de nuestra cabeza 50 centímetros, y exhalamos por delante de nosotros, nuestra cara, nuestro pecho, nuestro periné, y abajo, 1 metro abajo de la tierra. Vamos a hacer 2 inhalaciones más a su ritmo de esta misma manera. Última. Mantenemos nuestros párpados cerrados y vamos a visualizar que de nuestras plantas de los pies empiezan a salir unas raíces del color que ustedes quieran, muy hermosas. Y abajo de nosotros está la tierra. Y vamos a enterrar esas raíces allí. Y como un émbolo de una jeringa vamos a empezar a bajar por todo nuestro cuerpo y nuestras raíces, todo nuestro cansancio, nuestros miedos, nuestros dolores físicos, nuestros dolores emocionales, nuestras cargas. Entiérralo y entrégalo a la tierra, que la Madre Tierra es un ser vivo maravilloso, que recibe todo esto y lo transforma como un compost.
que te vacíes completamente. Pesos, dolores, tensiones, si hay alguna parte de nuestro cuerpo que esté tensionada, que nos esté molestando, un pensamiento, una emoción, una situación, entrégalo a la tierra. Y ahora expande más esas raíces hacia los lados y conecta con esa tierra, pero con la energía de la tierra nueva, de esta tierra que está evolucionando a esa quinta dimensión, que ha sanado, que se ha reparado. Conecta con esa nueva tierra. Y de ahí vamos a conectarnos y a recibir toda la información de esa energía telúrica, de sus minerales, de la energía acuífera, de sus aguas subterráneas, de sus lagos, de sus ríos, de sus cascadas, de sus mares, y van nutriendo esas raíces y van nutriendo nuestras plantas de los pies, nuestros tobillos, nuestras piernas, rodillas, como un bálsamo cálido, como una agüita caliente, que sea muy cálida, cómoda, y va subiendo a nuestros muslos, nuestra zona íntima, nuestras caderas, a nuestro abdomen, a nuestro pecho, atrás nuestros riñones, nuestra columna vertebral, nuestra espalda baja, media, alta, nuestros pulmones, corazón, esternón, costillas, nuestras clavículas, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos, uñas, nuestra garganta, cuerdas vocales, nuestro rostro con todos nuestros sentidos, el gusto, la vista, el olfato, los oídos. Vamos subiendo nuestra nuca, nuestro cerebro, nuestro pelo, todo se nutre de esa energía de la tierra, de esa tierra nueva, evolucionada. Y desde arriba vamos a imaginar en lo que ustedes crean, en Dios, en la divinidad, en guías espirituales, en seres de otros planetas, en lo que cada uno tenga su convicción, vamos a imaginar que va llegando una luz muy clara en el color que ustedes deseen. Y va llegando a nuestro centro de la cabeza, la coronilla. Y va iluminando nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos. Nos da claridad. Todas nuestras conexiones nerviosas, neurológicas, eléctricas. Limpia también nuestro aire. Baja e ilumina nuestra boca, nuestras palabras, nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver con más luz, más claridad, más entendimiento, serenidad, escuchemos con más amor. Limpia nuestra garganta, la aclara, que nuestras cuerdas vocales vibren en amor y salgan palabras amorosas, motivantes, serenas. Y se va mezclando también con nuestra energía telúrica, nuestro pecho, nuestros hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos, uñas, para que nuestras manos también estén llenas de luz. Toda nuestra espalda, columna vertebral, nuestro pecho. Recuerden siempre estar respirando profundamente. Nuestro abdomen, zona íntima, caderas, nuestros muslos, nuestras rodillas, piernas, pantorrillas, plantas de los pies, dedos. Estamos conectados con el cielo y la tierra. Y ahora imagínense que dentro de ustedes hay un hilo, un cordón de luz en toda la mitad, entre la mitad de su cerebro, de sus ojos, de su frente, de su boca, de su nariz, de su garganta, de su pecho. Quiero que se metan ahí, en ese centro, en toda la mitad. Y allí van a poder moverse hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Están en todo su centro. Respírense en estar en esa línea media, en ese centro. Respírense. Estando así conectados con la tierra, con el cielo, centrados,
sin tener en este momento ninguna enfermedad terminal que conozcamos. Vamos a comenzar a imaginar qué pasaría si supiéramos que vamos a morir pronto. Imaginémonos por un momento que tenemos solo 3 meses de vida. Quiero que te invites a preguntarte qué estás sintiendo al saber que tu vida se está acabando. Pregúntate cómo cambiaría tu manera de vivir en este momento. ¿Qué harías de diferente? ¿En qué usarías tu tiempo libre, tu dinero, tu atención? ¿Con quién compartirías ese tiempo? Si somos personas que nos quejamos, ¿seguiríamos quejándonos? ¿O empezaríamos a disfrutar, a agradecer? ¿O usarías tus días para estar enojado, molesto? ¿O más bien para reconciliarte con lo que aún te duele o te molesta? ¿Con qué te gustaría reconciliarte? ¿En algo tuyo o con alguien? ¿Cómo lo harías? Revisa qué cualidad o qué estás perpetuando dentro de ti que identificas con algo que me identifico y que ya ha llegado ese momento de soltar, de dejar morir simbólicamente eso. Soy una persona que me quejo o negativa o me canso o soy muy intensa o soy controlador. ¿Qué herramienta utilizaría para morir simbólicamente esto que perpetúo dentro de mí? ¿En qué quisiera volverme experto durante estos 3 meses? Tiene que ser algo muy difícil, puede ser, me puedo volver experta en sonreír más, en disfrutar más la vida, en gozar más, me puedo volver experta en reconectar con amigos. Busca qué es lo que más te molesta de ti para que en estos 3 meses puedas transformarlo. ¿Cómo te hablarías a ti mismo durante esos 3 meses? ¿Con juicios, atacándote o con compasión, con ternura? Te invito a imaginar que realmente vives así estos 3 meses, con presencia, con amor, con conciencia, de que cada día cuenta. Y después de esos 3 meses vuelve a hacerte las mismas preguntas y verás que no eres el mismo, que estás en más paz contigo, más conectado con la vida, más cerca de tu alma. Cuando vivimos de esta manera, la muerte deja de darnos tanto miedo porque aprendemos a estar listos en cada día que damos y damos una milla extra de nosotros y también se la damos a nuestra alma. Recuerden que nuestra alma va evolucionando y guarda la memoria de todo lo que hemos aprendido, de lo que hemos amado, de lo que vamos sanando. Así que este ejercicio para mí es una manera de darle la mano a tu yo del futuro y entrenarte para vivir sanamente y sabiendo que puedes morir sanamente también, vibrando mejor y que tu muerte sea la aliada. Toma aire profundo, suelta y ordénale a tu mente, porque tú eres la dueña y eres el dueño de tu mente y tus pensamientos, y ordénale que así quieres vivir, que así te quieres sentir, conectado contigo,
transformando y matando eso que no quiero seguir viviendo. ¿Qué puedes hacer? Cuando sientas que es el momento, vamos a hacer otra respiración profunda y vamos moviendo nuestros dedos de los pies, dedos de las manos, estiramos nuestra espalda, movemos nuestra lengua en la boca, activando todo, volviendo aquí, ahora y sin ningún afán, solo cuando sea adecuado por ustedes y sientan que ya es el momento, abrimos nuevamente los ojos. ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Alguien quiere contar algo de ejercicio? Buenos días. Buenos días. ¿Necesitan algo? Así están bien. No, estamos Estamos bien, gracias. Están bien. Muchas ¿Ok? gracias, Buen día. gracias. ¿Algo para compartir? ¿No? A ver, esto es este ejercicio de ir pensando qué pasa. Pues obviamente con este ciclo que hemos hecho, surge la necesidad de ir contestando esta pregunta. Porque probablemente hay un montón de temas por solucionar. El más fácil de todos es, digamos, todo el tema familiar y los hijos y las cosas que eso no tiene ningún problema, porque es algo, digamos, que uno lo puede tener estructurado desde hace rato. Pero todo lo que hay fuera de eso, ¿no? Los amigos que se volvieron enemigos, las relaciones que se enredaron, un montón de cosas. Y es el momento de sanar, porque es que en el fondo todo lo que has estado mencionando son heridas. Así uno no las considera heridas, en la realidad cada vez que surge pensamiento, pues o surge ira, o surge tristeza, o surge cualquiera de estas cosas que nos acaban con la energía normal y nos generan un estado de inquietud que no tiene ningún sentido. Y no es fácil. No es fácil porque implica tomar una serie de decisiones sobre... Decisiones difíciles. Sí, pero es bien interesante. Gracias. Sí. Sí, bueno. ¿Vas a hablar? No. Es que pensé que alguien quería intervenir. Guillermo, no, mejor amigo, ¿quieres intervenir? Sí, quería compartir una cosa y es que esa meditación tan bonita que nos acabas de regalar. em, el caso mío, pues es curioso porque como que esos 3 meses de los que hablas en la meditación los he vivido, no directamente, pero sí totalmente directamente por mi esposa que está en un momento terminal. Y efectivamente uno va soltando muchas cosas en ese proceso. Entonces, curiosamente, a nivel personal he ido soltando lo que ella está viviendo. Ella lo ha vivido con una dignidad y con una altura impresionante. Pero lo que es curioso es que efectivamente he venido sintiendo lo que tú nos indicas que podamos imaginar. Yo no me lo he imaginado, sino que lo he vivido. Y hoy pues tengo casi la posición contraria y es, ¿qué me pasará después a mí? Pero voy a tener que tener una terapeuta que me ayude en ese proceso. Muchas gracias, quería solamente compartir ese momento especial y una maravillosa conferencia o charla que nos has dictado. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Pues sí, A propósito, yo no conozco a Guillermo Llenas hace 10 años, no lo conozco hace 50, entonces es más difícil la situación para mí, o más, 60. muy complicado. Muchos años. Muchos años. Vale, ahora sí tú. Sí, Anita, mil gracias también por todo. Yo voy a contar algo así que tuve la muerte muy cercana de la abuela de mi hija, o sea,
no, bisabuela de mi hija, que es la abuela del papá de Valentín, y ella colombiana que vivía en otro país y tuvimos una conexión muy grande. Y ella muy religiosa, súper religiosa. Y en los últimos momentos antes de morir, que yo no estuve presente, pero me contaron, yo juré que ella iba a pedir los santos óleos, o sea, yo pensé que... Y cuando tú dijiste lo de la quinta dimensión, creo que ella dio el salto, porque ella no pidió nada, no le pareció nada útil, digamos, de esas ayudas, sino que yo supe que ella ya estaba lista desde otras dimensiones y ya no necesitaba, digamos, esos rituales. Esas muletas con esas ayudas. Exacto, ya era un ser demasiado avanzado. Quizás la religión fue como su forma espiritual de tener una conexión. Y entonces como trae, ella murió hace poquito, hace 10 días por ahí. Entonces como que cuando dijiste eso, yo dije, claro, ella no, porque a mí Claro. me extrañó porque ella siendo tan religiosa pensé que iba a ser la primera que iba a pedir un cura y la cosa y tal, y no. Ahí también soltó eso. Soltó, fue como ese soltar. Y cuando hiciste el ejercicio, la verdad no me lo esperaba, no venía preparada. Y cuando dices 3 meses, ¡ah! Como que el primer sentimiento que tú dijiste que estoy sintiendo fue un poquito de angustia al principio. ¿Por tu hija? Por, y Oh. por la vida en general, como porque realmente vivo como con agradecimiento y vivo con alegría. Entonces fue como, y fue lo que tú decías ahorita, fue como hasta soltar eso, como soltar incluso el entusiasmo y como los proyectos y las cosas. Claro. Y es la cuarta dimensión, y sigo enganchado a las emociones, Exacto. por más positivas que sean, también engancharse a eso. Enganchas. Estoy con Shaitan en la distracción de que todo es maravilloso en el Disney. Entonces, Para mí fue, el ejercicio fue, primero conectar con, como que no hay tiempo que perder, lo que tú decías, no me voy a gastar este día en pendejadas, perdón, en el francés. ojo, en Sí, crítica. o sea, como que me voy a gastar bien los días, no importa la edad que uno tenga, porque la vida, ya nos han enseñado que la vida puede terminar en cualquier momento, entonces no gastarse eso. Y lo otro es como aprender a centrarse. Yo me gustó mucho lo que también, es que como que se integró todo en ese estilo, lo de Shaitán o Satán, como que, y yo creo que vivimos en una era ahorita de esa distracción. Sí. Facebook, la persona, la emoción, hay demasiada Hay un distracción. ejercicio súper chiquito, si me da otros 3 minutos, Guillermo, y lo hacemos para que podamos aprender a cómo nos distraemos rápidamente. Si nos estamos distrayendo, cómo volver a centrarnos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Quedan los 3 minutos. Los 3 minutos. Entonces, cerremos los ojos un momento y conectémonos con nuestra nariz y sintamos el aire de afuera, cómo entra a nuestro cuerpo, cómo afuera está más frío y nuestra nariz se encarga de calentarlo, humedecerlo, filtrarlo para que entre mucho más cálido y agradable a nuestro cuerpo. Percibe hasta dónde llega ese aire que inhalas, si es abundante o si es limitado, si lo sientes solo hasta la garganta o si baja hacia tu estómago. Puedes imaginar que llenamos el cerebro de nuestro aire. Y ahora quiero que percibas, calcules cuál es la distancia entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda. Calcula la distancia de tu frente a tu mentón. Calcula el tamaño y el movimiento de tu corazón. ¿Cuántas veces está latiendo? La sangre que está moviendo. Ahora percibe tu cerebro, su tamaño, su peso, cómo tu cuello lo sostiene. Toda la vida lo sostiene. Cuánto pesa, cómo es de grande, qué está pasando adentro de tu cerebro. Oxigénalo.
Calcula la distancia entre tu hombro derecho y hombro izquierdo. Nuevamente respira profundo. Suelta. Última vez, toma aire profundo, oxigena todo tu cuerpo. Suelta y abres tus ojos. ¿Ahí pensaron en algo más? Estaban conectados en cuánto medía, cuánto la hacía. Son cosas que uno no se pregunta mucho, pero estamos, adicional a que estamos conectados con nosotros, estamos dando una importancia increíble a nuestro cuerpo. Ustedes han visto esas pruebas que hasta los fotones, cuando son observados, se comportan diferente y la luz se comporta más lineal, más organizada. Con que tú le digas a tu corazón cómo estás latiendo, él está diciendo, se están fijando en mí, las células están diciendo, están poniendo atención, el cerebro también. Entonces, podemos regalarle un ratico al día, es que no nos gastamos los 3 minutos, y hoy me voy a enfocar en los pies, hoy en las manos, y le doy un ratico de atención, entonces conecto completamente con mi cuerpo, estoy presente, lo atiendo, le doy su lugar, lo reconozco, entonces él se va a sentir súper observado, querido, atendido. Es un ejercicio súper rápido y te conecta a estar en presente y no shaitanizado. Guillermo, muchas gracias. Pero mil gracias. Muchas Me encantó. gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué pena haber llegado tan